adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe, creamos la campaña Mitos en Juego, donde exploramos temas vinculados a la educación sexual integral, como los estereotipos, los vínculos, la sexualidad y la prevención de las violencias, entre otros. En estas entrevistas conversamos junto a especialistas que trabajan desde una perspectiva de derechos en la región. Aprovechá la oportunidad de escuchar la voz joven sobre los temas que nos movilizan. La campaña Mitos en Juego es realizada por Buena Data, con el apoyo de Save the Children, junto a organizaciones que forman parte del programa de apoyo a la sociedad civil. Muy bien, hola, mucho gusto, Milena. Mi nombre es Elisa Reyes, soy de Guatemala y tengo 17 años. Bueno, hola Mile, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy. Bueno, yo soy Mía, tengo 20 años y soy de Argentina. Bueno, hola chicas, mucho gusto. Mi nombre es Milena Páramo. Emocionada de compartir un espacio con ustedes. Me acompleja un poco decir la edad, pero bueno, vamos adelante, 45 años tengo. Y bueno, atenta a la conversación que podamos tener hoy. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. Es un gusto tenerte aquí con nosotras y esperamos que este podcast sea de muchos beneficios para todos los jóvenes. Milena Páramo Bernal es coordinadora regional de CLADEM, red que une a mujeres y organizaciones comprometidas con un enfoque sociojurídico feminista. Muy bien, ha llegado el momento de las preguntas. Bueno, adelante chicas, adelante. ¿Qué mito sobre el feminismo crees que es urgente derribar hoy? Bueno, quiero decir quizás un poquito más sobre la organización. El CLADEM es una organización, es una red feminista regional que hace presencia también en 15 países de América Latina y lleva 35 años de trabajo en la región. Entonces, bueno, sobre la pregunta, interesante porque, bueno, hay dos que a mí en particular me parece que son mitos muy establecidos sobre el feminismo, o que son muy comunes. Y uno para mí es que la gente piensa que el feminismo es lo opuesto al machismo, ¿no? Como si se tratara de que las feministas queremos una sociedad, un tipo de sociedad que domine, ¿no? A los varones o que los excluya, ¿no? O que produzca sentimientos negativos hacia los varones. Y de ninguna manera el feminismo es así, no busca venganza, nunca la buscó, lo que busca es justicia, lo que busca es igualdad, lo que busca es equidad entre las personas, reconocimiento. Así que ese me parece que es como un mito que a mí me parece que tenemos todas que desmontar ya. Y hay otro que en el último tiempo también me parece que está como muy poco a poco se ha establecido, y es la idea de que el feminismo ya no hace falta. O sea, uno incluso hablando con mujeres que dicen, no, bueno, ya tenemos los mismos derechos, no, ya hay igualdad, no, ya yo tengo trabajo, yo no vivo violencia, ¿no? O sea, un poco es un mito creado muy desde el yo. O sea, gente que piensa que porque a ella no le ha pasado o porque no conocen, entonces les parece que el feminismo ya fue, ¿no? Y creo que el feminismo sigue siendo necesario, sigue siendo urgente y sigue siendo poderoso para esta época. Sí, algo que a mí me da la sensación de que en Argentina, por lo menos la experiencia argentina, que después de la ley de la legalización del aborto, fue como un sentimiento en general de que el feminismo ya había conseguido todo y la lucha como empezó a sentirse con menos fuerza que antes. ¿Vos sentiste lo mismo cuando estuviste acá? Sí, son como momentos como de picos, ¿no? Sí, yo tuve la sensación también que como muchos sentimientos a la vez. Por un lado, que en efecto el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina implicó que llegara mucha gente, y entre esa mucha gente que llegó, llegaron mujeres jóvenes, llegó gente, no sé, del arte, llegó gente de la política que no estaba, llegaron artistas, o sea, llegó mucha gente, ¿no? Y esa fue un poco la explosión de gente que se vio en la calle con toda esa diversidad,
una discusión y un debate muy provincial, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hubo la sensación para las mujeres y para el movimiento, quizás, o para quienes estaban viendo por TV literalmente eso, decir, uy, las argentinas como que tocaron el cielo, ¿no? En el sentido de llegar como a un clímax, ¿no? A la cresta de la ola. Pero pues ese ha sido un derecho como han habido tantos, ¿no? Como haber llegado, por ejemplo, a acceder, por ejemplo, a la patria potestad en Argentina o en muchos de nuestros países. Entonces, cada logro de derechos para mí implica como una organización previa, una articulación, diálogos, debates, tiempo, fuerza, energía creativa puesta. Y entonces por ahí lo que se ve en esos momentos es eso, ¿no? Como de que ya llegamos, pero a veces nos pasa como en el horizonte, ¿no? Te vas acercando y el horizonte a la vez se va moviendo. Entonces, em, por eso creo que bueno, como estas olas tienen un poco de eso, ¿no? Que está bueno que sucedan porque llegamos, pero también hay que centrarse un poco y saber que más cosas nos siguen. Gracias por habernos comentado sobre los dos mitos que es urgente derribarlos hoy en día. También queremos hacerte la pregunta de cuáles te parecen los principales desafíos que enfrentan hoy las mujeres en toda América Latina para acceder a la justicia. Bueno, ese es un gran tema, ese es un gran tema que nosotras en particular desde el CLADIN trabajamos, porque también empezar diciendo algo por ahí, una idea muy sencilla, y es que el acceso a la justicia no es solo llegar a los juzgados, ¿no? A los tribunales y presentar una denuncia. El acceso a la justicia implica muchas cosas, implica que te escuchen, que te crean, ¿no? Que entiendan cuál es el contexto en el que estás contando lo que te pasó, implica que no te revictimicen, implica que el sistema te dé acompañamiento, los que necesiten por el problema o lo que te pasó. También implica que los procesos sean rápidos, ¿no? Significa también que haya justicia, o sea, que el proceso sea justo, el resultado sea justo. Yo creo que aquí también pasa y nos pasa en América Latina mucho, ahora ustedes me dirán cómo lo ven, y es que todavía, pese a muchos logros que tenemos las mujeres, todavía persiste un grupo no menor que desconoce cuáles son sus derechos, ¿no? Eh, que es un gran problema, ¿no? Otro, y es que cuando tienen conocimiento de los derechos y saben que se le ha violado algún derecho, no saben dónde acudir. Ese también es otro problema. Otro problema es que cuando enfrentan un tema de violencia, em, no hay en ocasiones muchas barreras, ¿no? Barreras de información, para un poco lo que les decía antes, saber a dónde ir. También hay barreras económicas, ¿no? De llegar a los lugares o geográficas o culturales, todo esto pensando en, por ejemplo, pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes que hay en nuestra América Latina, en donde los sistemas no se adaptan a comprender ni esa realidad, ni a esas personas, ni sus lenguas, ni sus culturas. Entonces, ese es otro problema muy grande que tenemos de justicia en la región. Y otro que para mí es como otra sombrilla de gran problema es la falta, lo que hemos denominado como la falta de perspectiva de género en las personas que componen el sistema de administración de justicia. Y eso es un gran problema porque les voy a poner el ejemplo más clásico, el que utilizamos siempre, y es que cuando, por ejemplo, una mujer va a denunciar violencia sexual, por lo general el sistema mira con sospecha a las víctimas, ¿no? En muchos casos las prejuzga porque estabas vestida así, a dónde fuiste, bueno, todo eso. También hay otros que el sistema directamente culpabiliza a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el tema de separaciones o cuando están reclamando por alimentos por sus hijos, ¿no? ¿Por qué te separas? Bueno, como muchas ideas al respecto de eso. Y eso implica negación de justicia, ¿no? Y esto se agrava, por supuesto, cuando las mujeres o son jóvenes o son afrodescendientes o son indígenas o bueno, tienen alguna característica en parte o son pobres, que como tantas hay en nuestra región, ¿no? Así que les acabo de contar como un panorama muy rápido, pero de los problemas con los que nosotras sentimos que seguimos teniendo que enfrentar.
con un sistema que adicional es lento, es muy burocrático, es muy poco accesible, tiene un lenguaje a veces muy que no llega, ¿no? Que no comunica, que es poco amable con las víctimas. Entonces, bueno, nosotras en Claven en particular trabajamos para pegarle un poco a cada uno de esos problemas que les nombré. Así no sé si ustedes han tenido o se han enfrentado con alguno de estos o creen que hay alguno más, a ver si nos ocupamos todas de esto. Y claro, incluso yo creo que uno de los grandes desafíos que también se enfrentan es que el miedo influencia demasiado a las jóvenes al momento de ellas querer demandar un abuso o algo por el estilo, ¿verdad? Porque lastimosamente yo sufrí eso, tuve miedo en mi momento, pero gracias a Dios logré demandar, llevar todo el proceso judicial y gracias a Dios todo bien. Entonces, sería bueno que esto se pueda ya quitar, derribar. Sí, sí, es muy cierto lo que decís. Yo creo que ahí hay un componente muy, es como muy, hay algo detrás del poder judicial o adentro, afuera, que lo encubre, ¿no? Que es esta cuestión de eso, es un poder muy jerárquico, eh, es muy lejano, ¿no? Eh, la gente está bien mirar a la justicia con respeto, pero no ese respeto que te infunde miedo, que ese es el problema. Sí respeto porque son autoridades, porque regulan la vida social, porque tienen una responsabilidad muy grande de administrar justicia, pero utilizan ese poder, justo para hacer algo que no debería pasar, y es eso, alejar a las personas por ese temor, porque la sienten muy lejana, y también vamos a decir la verdad, porque muchas veces se alejan de la justicia, o sea, no imparten justicia, sino que obedecen a otros criterios para emitir sus sentencias, ¿no? Entonces, las mujeres sabemos mucho de eso y por eso también tenemos una pelea muy específica y muy casada con el sistema judicial, ¿no? Para que sea más accesible, para que garantice justicia para las mujeres. Fíjense, chicas, que en los casos, por ejemplo, en donde las mujeres son víctimas, por ejemplo, los casos de violencia sexual, la impunidad en ese tipo de crímenes suele estar por encima del 95%. O sea, ¿cómo no nos va a importar ese sistema cuando garantiza, más que justicia, impunidad para los agresores, ¿no? Entonces, bueno, todo un desafío. Es muy impactante cada dato que tiras y es como te quedas sin palabras porque es cierto y uno cuando cae en la teoría ve la realidad de otra manera. Creo que es a veces lo que pasa cuando vas con el feminismo, que algo que siempre dicen los libros feministas es em, que te sacan como eh, la venda de los ojos y ves el mundo de otra manera. Y bueno, justo cuando repetís todos estos datos es como te vuelve a recordar en el mundo en el que vivimos y las luchas que hay que llevar a cabo. Sí, bueno, eso es un poco también para ustedes, para lo que queda de mí de joven, ¿no? El espíritu, y también para quien nos escucha, porque sí es verdad que hay algo en lo que nos tenemos que comprometer todas, feministas o no, es a que en este sistema en particular, en el de justicia, que trabajemos para que cumpla su rol. O sea, su función es garantizar justicia y reducir impunidades. Y lo que está pasando o lo que ha venido pasando históricamente con las violencias que vivimos las mujeres es eso, que primero que el sistema no reconoce que son delitos, ¿no? Mucho tiempo pasó para que nuestra sociedad reconocieran, por ejemplo, que la violencia doméstica es un delito. Increíble, increíble, pero fue así. Increíble, por ejemplo, que no se reconocieran los abusos sexuales o la violencia sexual, porque se consideraba pues que para eso las mujeres, para eso estábamos las mujeres, ¿no? Increíble, pero hubo una época en la que fue así, y mucho de eso del pasado queda como remanentes, ¿no? Como ideas que no terminan de irse, y por eso necesitamos que se vayan pronto, y la ayuda de todas quienes nos oyen para remover esto que queda, ¿no? Del pasado que tanto daño nos hace. Sí, acá tengo otra pregunta sobre cómo analizar los retrocesos de derechos
frente al avance de las derechas en América Latina? Uy, bueno, ese es un tema, chicas, ese es Un largo tema. es un largo tema. Pues mira, yo voy a reconocer que estoy un poco preocupada por lo que pasa en el mundo, que lo vemos en las noticias, ¿no? Todas guerras, inicios de guerras, conatos de guerras, todo eso. Pero también por lo que, digamos, por lo que es el tema de la pregunta, que es el avance de lo que llamamos las derechas, ¿no? Porque en América Latina en particular, en esta época, lo que uno ve es que digamos, esos grupos de derecha están en los gobiernos, ¿no? Y que también están en la sociedad, en lo que llamamos la sociedad civil. También vemos la promoción de discursos de odio, vemos el ataque a los derechos que hemos trabajado por construir, por lograr, ¿no? De mujeres, de todo tipo de diversidades étnicas, poblacionales, sexuales, etcétera. Vemos la negación de la violencia, ¿no? Lo han dicho, en Argentina hay un discurso muy puesto ahí, ¿no? En negar las violencias, las desigualdades. También hemos visto en distintos países, no solo Argentina, Perú, en Paraguay, el desfinanciamiento de políticas públicas que tanto tiempo nos llevó a las feministas eh, establecer, ¿no? También hay algo que yo miro con mucha preocupación y que tiene que ver con la juventud, es justamente una cierta desconfianza hacia la democracia, por ejemplo, ¿no? Una desafección, con razones, por supuesto, porque nuestras democracias por ahí tienen todavía una deuda de que no responden para todas las expectativas que se creó con el sistema democrático, ¿no? Que, como lo decía un expresidente, de hecho argentino, ¿no? Que con la democracia se come, se educa, se vive. Bueno, hay una deuda a la democracia con nuestras sociedades, y los jóvenes en particular resienten mucho eso, no ven que no resuelven, ven que no consiguen trabajo, ven que si consiguen trabajo no les pagan bien, o que la plata no les alcanza, o que el tiempo es demasiado, que el esfuerzo es demasiado, ¿no? También ven corrupción, que ese es un problema endémico en nuestros países de la región. Ese desencanto, en todo caso, ha abierto una suerte de puerta muy peligrosa, que la han aprovechado las derechas y todas las propuestas autoritarias, ¿no? Que venden orden, venden mano dura, y te venden eso, pero te lo cobran en libertades y derechos. Entonces, esa es como una preocupación muy grande que tengo. También veo con mucha preocupación la polarización, que también es algo que han impulsado mucho los grupos de derecha. La sociedad en general ha caído, ¿no? Como en ese clima de polarización. Por eso siempre, o bueno, siempre no, por eso ahora lo que uno ve, que también en las elecciones se ve mucho, ¿no? Es como ese análisis que hacen algunos politólogos o gente que lee los resultados, que muestra, por ejemplo, cómo los varones jóvenes, ¿no? Son los que más están votando esas propuestas que suelen vender discursos antifeministas, ¿no? Más radicalizados, y eso habla no solamente de lo que les acabo de decir, la desafección democrática y todo esto, sino también problemas que la democracia no resolvió, y también por este clima de polarización. Por eso yo creo que el feminismo también debe escuchar esto, debe abrirse, debe hacerse más preguntas. Todas sabemos que la democracia no es perfecta, eh, pero es el mejor sistema que tenemos, el que nos ha permitido ganar derechos, consolidar derechos, escuchar al que piensa distinto, participar, la gente con las distintas diversidades que las habita, dar debates, hacer política, ¿no? Entonces, bueno, esa preocupación, como ese conjunto de preocupaciones la tengo. Tengo los ojos muy puestos en Argentina, en El Salvador, ¿no? Pero bueno, ya que ustedes están en Argentina, no sé cómo sienten esto del avance de las derechas, o si me comparten alguna idea sobre lo que me preguntan. Y es complicado, básicamente, digamos, yo que soy argentina y vivo en Argentina, es, es complicado. Vos ves
cada día que sacan alguna resolución, alguna medida que es un retroceso de derecho, y vos decís, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y uno lo primero que siente es, se frustra, no sabe qué hacer, se encierra en sí mismo y no va a buscar al otro para juntarse, para armar algo, para luchar contra el derecho que te están quitando, porque está pensando en uno mismo. Y a veces nos pasa todo, porque es normal, pero es salir del individualismo para llegar al, a la forma colectiva de juntarse con el otro y resistir como se resistió antes para ganar esos derechos. Me parece que es eso lo que falta. Es como un shock lo que pasó. Ay, no sé, que cada día te sacan algo y que es como es como que si te estuvieran sacando un derecho cada día y vos decís, bueno, un derecho hoy, un derecho mañana, y después cuando te das cuenta no tenés más democracia. Es más o menos esa anécdota. Un poco lo que quiero decir es que digamos, el dolor de la ausencia quizás, el dolor cuando te están quitando también tiene que ser movilizador, justamente, ¿no? Que no se sienta como en algún momento se sintió que los derechos se consiguen y ya está, o sea, se consiguieron y vete a dormir. No, hay que saber justamente de esta experiencia lo que nos está mostrando es que la lucha es todos los días, que estar pendientes de todos los días, ¿no? Que no es que uno llega a un piso y de ahí no te mueven, no. Lamentablemente estamos viendo que no es así y que justamente también insisto con esto, o sea, hay algo que tenemos que volver a, a llamar la atención en nuestros jóvenes, sí, en toda la población joven, eh, en no perder la esperanza. O sea, necesitamos eh, que también los jóvenes hablen y las jóvenes hablen de democracia, ¿no? A veces es muy difícil porque eh, la sienten ya establecida, un poco eso, ¿no? Cómodos, pero o al revés, muy incómodos porque mejor ordenado, ¿no? Mejor esto. Y hay algo también con los varones de que tienen una pelea también en algunos casos con las libertades de las mujeres, ¿no? Así que bueno, hay que inspirarse otra vez, ¿no? Generar nuevos diálogos, nuevas conversaciones entre generaciones, quizás para que se entienda cómo era vivir sin democracia, como le ha tocado. A mí no me tocó directamente, pero en Argentina sí hubo una época en la que se vivió sin democracia, en Uruguay también, en Paraguay también, en Brasil también, en Guatemala también, en muchos de los países de nuestra región. Así que una cosa es vivir sin democracia y otra cosa es vivir con democracia, con todos los problemas que se tienen, que también son ciertos, ¿no? Así que, bueno, todos desafíos que no sienta que se los estoy tirando solamente, yo les cuento lo que hemos hecho y que seguimos, por supuesto, trabajando para enamorar gente eh, a la democracia, a la vida social, a vivir a pesar del conflicto, a tramitar los conflictos, ¿no? Es- Bueno, y ahora después de tantas cosas malitas de cada país, de toda la región, queremos saber qué avances ustedes han identificado desde CLADEM en relación con los derechos sexuales y reproductivos dentro de la región. Mira, ahí hay, como bien decías, unas de cal y otras de arena, ¿no? Estas serían, lo del tema anterior es un poco quizás bajón y esto algo para recordar que hemos hecho como feministas y como sociedades avances que han impulsado las, las feministas en particular. Em, para mí está una que es del orden de impulsar toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos justamente como derechos, no como privilegios. O sea, esto me parece que ha sedimentado un poco en el discurso de los jóvenes, es saber que tienen unos derechos sexuales y reproductivos, que después no puedan hablar muy bien o no puedan decir es este y este, pero saben, ¿no? Que hay una suerte de derechos sexuales y reproductivos que no son, que son para todos y que no es porque, que no son privilegio de algunos.
Estos derechos tienen que ver con, por ejemplo, el derecho a decidir, o sea, que la gente puede decidir, por ejemplo, en términos de relaciones, ¿no? Si las tiene, si no las tiene, cuándo las tiene, con quién las tiene, etcétera. Lo mismo para saber si quiere ser padre o madre, ¿no? En qué momento, con qué persona, en qué momento de su vida, si sí lo quiere o si no lo quiere. También lo referido a la educación sexual integral, ¿no? En ese sentido, reconocer que aquí también los estados, sus más y sus menos, en muchos casos se lograron pisos muy altos de reconocer que la educación sexual integral debería estar en todo el pensum, ¿no? De los distintos, de los distintos ciclos educativos que se tienen desde el inicio de la vida hasta que uno sale, porque se reconoce que ahí también hay formas de identificar la sexualidad humana, que es más allá, ¿no? De órganos genitales y de relaciones sexuales en particular, sino que implica como gamas y dimensiones más amplias y más complejas, ¿no? De lo que significa incluso ser humano, ser humano. También la cuestión sobre la vida libre de violencias, por ejemplo, sobre el pelear o el discutir sobre las imposiciones culturales que hay en los distintos países sobre qué debe ser un varón, como qué debe ser una mujer, etcétera. Todas esas son cosas que parecen menores, pero son muy, muy importantes que, como les digo, con sus más y sus menos, tenemos en la región, son sus menos, pues igual aún así se sigue peleando por esto. Por ejemplo, en El Salvador, con todo y ese ambiente de represión que hay por el tema de las interrupciones voluntarias del embarazo que no son permitidas, que son penalizadas, pese a eso, no solamente que son penalizadas, sino que son excesivamente penalizadas. Aún así hay un movimiento que resiste esa injusticia, ¿no? Lo mismo con todos los temas que tienen que ver de educación sexual integral, que estos grupos de derecha resienten mucho. Bueno, hay un trabajo también para que se comprenda qué es lo que queremos decir con esto de educación sexual integral. También respecto, por ejemplo, de que se escuchen las voces, ¿no? En el caso de los adolescentes, cuando van a buscar servicios, cuando van a buscar información, cuando van al médico y piden consultas, ¿no? Eso también, si ustedes piensan hace 20 años, por poner un número, o sus padres seguramente si les preguntan o sus madres sobre este tipo de cosas no se hablaban. Ahora con dificultades, pero ponerle que se logra, ¿no? Escuchar, escuchar a las poblaciones, a los adolescentes. Así que bueno, hay acá logros y también hay muchas amenazas, por supuesto. Hay métodos anticonceptivos que también son derechos que tenemos las personas. Hay una noción de consentimiento, por ejemplo, ¿no? Que antes no se conocía o que no estaba muy establecida. Consentimiento es que la persona conozca las distintas dimensiones y con conocimiento de causa diga sí o diga no, ¿no? O diga, déjenme pensar mejor, necesito tiempo, ¿no? Esto para las distintas cosas, para tener relaciones, para no tenerlas, para tener embarazos, para no tenerlos. Para todas las dimensiones humanas está como esa cosa del consentimiento, ¿no? Entonces, hay que celebrar lo que se ha logrado, hay que defender lo que se nos quiere quitar, hay que juntarse con otras para participar y para liderar estos logros que se han conseguido, que queremos que sigan estables para las futuras generaciones, para las propias y para las futuras generaciones, pero también para que se logre lo que no se ha podido lograr en los distintos países de América Latina, ¿no? Súper interesante lo que estás contando. Digamos, eh, otra pregunta que te quería hacer es, ¿se están impulsando alguna estrategia contra eh, la violencia digital de género? Mira, sí. Primero decirte que con esto también es como un mundo nuevo, ¿no? Porque todo esto de lo digital a mi generación, por ejemplo, le tocó vivir las dos realidades, ¿no? Lo analógico antes de lo digital y un poco lo digital, así que
mi generación convive con esas dos, como con esas dos experiencias. La generación de ustedes quizás no, ustedes ya cuando nacieron ya había muchos dispositivos, ya había muchas plataformas, ya habían pantallas, ya habían redes, ya había internet, ya había, o sea, ya había este mundo que tenemos hoy, ¿no? Y eso también ha implicado conocer un mundo que digamos, ha tenido dinámicas que en algunos casos reproducen, ¿no? Eh, las violencias del mundo que llamamos o que se conoce o alguna gente le dice el offline, ¿no? O sea, en el mundo online pasa el tema del control, pasa el tema del acoso, las amenazas, la difusión no consentida, por ejemplo, de imágenes, esa reproducción masiva de discursos de odio, prácticas como, no sé, sexting, grooming, bueno, otras, ¿no? Como distintas categorías para hablar de fenómenos que refieren a violencias, a intentos de silenciar, de castigar, de humillar, de avergonzar personas que están causando mucho dolor, muy particularmente en la gente adolescente, vamos a decirlo, joven, pero también dentro de ese universo a las mujeres, ¿no? A las mujeres. Entonces, sí, nosotras, por ejemplo, entre el año pasado, entre este año y el pasado, hacemos parte de un esfuerzo que viene impulsando un mecanismo de la OEA que se llama el MESECBI, el mecanismo de seguimiento, ¿cómo se llama? El mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, que tiene una iniciativa de una ley modelo interamericana para reconocer las violencias digitales, ¿no? O sea, para reconocerles el nombre, para que los estados digan, bueno, esto existe y hay que mirar qué hacemos con esto, hay que generar medidas de protección, hay que reconocer a algunas víctimas, hay que generarle obligaciones a las plataformas que están siendo muy permisivas con ciertas prácticas, que no está bien. En eso estamos trabajando, ¿no? En que esa ley se termine de consolidar y después cuando se consolide que los estados, los distintos gobiernos digan, bueno, existe esta ley, ¿cómo le hacemos una traducción nacional a esa ley de violencia digital? Eso por un lado. Pero también siento yo que además de la ley, porque como bien sabemos, las leyes no resuelven los problemas, ojalá fuera así, ya tendríamos resueltos todos, porque hay demasiadas leyes para muchas cosas, pero como sabemos que la ley no es suficiente, entonces nosotras lo que decimos es, necesitamos también una formación de los distintos actores sobre esto. O sea, una suerte de ciudadanía digital, ¿no? O sea, que no es que todo el mundo entre ahí y diga lo que quiera, que es lo que pasa a veces en los foros, ¿no? Que cada quien expresa barbaridades, ¿no? O sea, yo creo que hay necesidad en algún momento, como se diría, de parar la pelota y que nos formemos para ser ciudadanos en ese mundo, porque es un mundo en donde haya reglas, donde haya límites, donde haya responsabilidades, donde haya derechos, por supuesto, también, pero también formar a operadores de justicia, docentes, familias, de qué es lo que está pasando en ese mundo. Necesitamos regular las plataformas, ese es un tema tremendo en la conversación porque por lo general las plataformas ni las empresas en general quieren regulación, pero bueno, hace falta regular. Y también hay que pensar en las cuestiones de autocuidado, ¿no? Eso en particular, un mensaje muy dirigido a familias y adolescentes. O sea, no hay que entrar en todas las puertas abiertas. Em, yo recuerdo que eso sería como transformar un mensaje que nos daban a nosotras en nuestra generación, que uno sale, debe tener precaución, ¿no? Que cuidado cómo pasa la calle, que lleve las llaves o vaya acompañada o llame, o sea, como cuidados, ¿no? No entrar, no recibir cosas de desconocidos, qué sé yo, muchas recomendaciones. Bueno, acá con el mundo digital también, los niños, porque ahora son niños y niñas que empiezan con las pantallas desde chiquitos, bueno, no podemos darles el celular, no, hay que enseñar y hay que decir, bueno, por aquí no, esto está bloqueado, porque en ese mundo también existen esos riesgos y también debe haber alguien que esté conduciendo para que esa experiencia no sea tan traumática como está siendo ahora, ¿no? Los temas de violencia sexual en redes están explotados, de violencia
como les decía, amenazas, acosos, ¿no? Que lleva a la gente y a los niños y a las niñas a tomar decisiones que pueden implicar, por ejemplo, el suicidio también que está pasando, pero también sin llegar hasta allá, que también sigue siendo grave, depresión, pérdida de autoestima, eh, ansiedad, no sé, es un mundo bastante cruel y necesitamos un poco de, nada, pausar la pelota y pensar en todas estas cosas, ¿no? Es un poco desde pensar las leyes, regular, formar, o sea, todo eso nosotras hacemos un poquito en lo que podemos de cada, eh, sobre todo en este momento, pensar la ley marco sobre los temas de violencia digital. Bueno, Mile, podemos estar acá hablando horas porque esto es súper interesante, pero tenemos que ir redondeando un poco. Entonces, para ir terminando, ¿qué mensaje te gustaría darle a las feministas jóvenes? Bueno, a ver, voy a tratar de dar un mensaje que condense todo, vamos a decir, de lo que hemos hablado. Mira, les diría que se formen, que se sigan formando. Eh, a veces uno se encuentra con jóvenes, yo también lo era, seguramente que uno dice, no, yo ya sé esto, no, hay que formarse. em, Me parece que ese es y no solamente formarse en términos de educación formal, sino en cosas que les gustan, en que salgan a jugar, que, no sé, formación humana, ¿no? O sea, con formación en, en que lean, en que compartan, bueno, como ese tipo de cosas. Em, Otro mensaje para mí tendría que ver con que se supere o que no se coman del todo la lógica individualista que nos vende la época, ¿no? Que nos quiere convencer de que cada quien se resuelve por sí solo, ¿no? Que se salva uno solo. No, de hecho, desde el feminismo siempre fue todo muy colectivo, ¿no? Muy red, muy abrazo, muy construcción colectiva, muy pensar con otros. Yo creo que esa también es un mensaje muy fuerte que yo les diría a los de tu generación, ¿no? Ese buscarse, el construir con otros, no solamente sea en lo virtual, sino también en lo que llamamos, ¿no? En el offline o en lo más real, ¿no? En el humano con el otro humano, que está muy bueno, está buenísimo usar redes, expresarse digitalmente, eh, crear, ¿no? A partir, que es un poco lo que es este podcast, ¿no? Una utilización de algo tecnológico para viralizar ideas, mensajes, proponer discusiones, todo eso está buenísimo, pero que no reemplace eso, algo muy poderoso que tenemos los humanos, que es la presencia, ¿no? El abrazo, el juntarse, las escuelas, el jugar, los deportes, todo esto que también hace mucho del humano, ¿no? Y que por último, que necesitamos lo que tienen los jóvenes, creatividad, fuerza, miradas nuevas, qué sé yo, preguntas, sorpresa, eh, vitalidad, ¿no? Que no se vayan, que se queden, que estén, ¿no? Que nos incomoden, que nos cuenten sus preocupaciones, que nos propongan y que se animen también al diálogo con los que no somos de su generación, pero que nos gustaría, en todo caso, impregnarnos un poco de eso. Esos serían mis mensajes para los jóvenes que escuchan este podcast. Muchísimas gracias, Mile. Han sido un gusto, de verdad, poder haber ya enriquecido el saber, haber tenido este momento para ya que los jóvenes que nos escuchan puedan saber un poco más acerca de todo esto. Y de verdad, miles de gracias. Es un gusto tenerte. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Estaba un poco asustada porque no tenía experiencia de podcast. Espero que hagan lo mejor para que salgamos bien. Y bueno, lo escucharé en su momento. Ya había escuchado otro, me gustó la producción, me
me gustó, así que me siento muy privilegiada por esta invitación.